paz de Dios. Contaban el pueblo que había venido para rescatarlos de la esclavitud. Y no le creyeron, subió pues al monte llevando una cruz. Y no le creyeron, subió pues al monte llevando una cruz. Qué extraño ese hombre, parece un profeta, quizás es Elías, pues el mismo Juan. Mira cómo habla, palabras tan sabias, levanta a los muertos y a un ciego sanó. Y no le creyeron, subió pues al monte llevando una cruz. Y no le creyeron, subió pues al monte llevando una cruz. Qué humilde ese hombre, come con los pobres y a los pecadores, hermanos de amor. Mira cómo habla, palabras tan sabias, levanta a los muertos y a un ciego sanó. Y no le creyeron, subió pues al monte llevando una cruz. Y no le creyeron, subió pues al monte llevando una cruz. Oraba esa noche por sus seguidores, por sus enemigos, por todos a Dios. Mira cómo llora arriba de un monte por el cruel castigo de Jerusalén. Y no le creyeron, subió pues al monte llevando una cruz. Y no le creyeron, subió pues al monte llevando una cruz. Mira sus heridas, profundo los clavos, la sangre que fluye es un río de amor. Te invito a la gloria, no importa tu historia, sino que interesa es que vengas a Él. Yo sí le he creído,
Amén, amén. Amén. Dios bendiga a todos, Dios bendiga a mi hermano David, hermano, en esta hora. Y en esta hora vamos a estar meditando en la palabra de Dios, hermanos. En Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, amén. San Juan capítulo 14, verso 16. Y vamos a hablar del Espíritu Santo, hermanos. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Nuestro consolador, amén. Nuestro Espíritu Santo, el Espíritu Santo, nuestro consolador. Capítulo 14 de San Juan, y vamos a estar viendo el versículo 16, amén. Gloria a Cristo. 16 al 18, dice así. Voy a leer y vamos a meditar en esta palabra. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas nosotros o vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aún un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, y vosotros también viviréis. Voy a hacer una oración, hermano. Vamos a estar orando. Bendito Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Y te pedimos, Padre, bendigas tu palabra, bendice a tus siervos, bendice todos aquellos que invocan tu nombre, Señor, de todo corazón, y trae consuelo y alivio, esperanza a nuestras vidas, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, hermano. Hermanos, el Señor, hermanos, cuando iba a partir, estaba dejando, el Señor tenía un límite de tiempo aquí en la tierra, el tiempo de su ministerio, el tiempo de su existencia también, el tiempo de su vida que llevó, como desde que nació hasta el tiempo de su partida. El Señor tenía un tiempo. Pero al Señor, cuando ya se acercaba a ese tiempo, el Señor empezó a hablar a los discípulos, diciéndoles, ¿verdad?, que Él enviaría otro consolador, amén, otro consolador. Y aquí, hermano, en la palabra, ¿verdad?, cuando nos dice consolador, dice, está con C grande, también espíritu está con E grande, con mayúscula. ¿Sabe? Aquí nos da a entender que el Espíritu, que es el consolador mismo, es santo. Así como hay una Trinidad, 3 veces santo es el Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es parte de la Trinidad, hermanos, ese Espíritu de verdad, el cual el Señor dejaría a toda su iglesia, a sus siervos, a sus discípulos. Y es la palabra, hermanos, esta palabra que nos enseña hoy, nos dice, ¿verdad?, que el Señor no nos iba a dejar. Dice otro, dice un sustituto, nos iba a dar. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro. Otro significa un sustituto, bueno, un consolador, pero que iba a sustituir a Jesús. Dice: para que esté con vosotros para siempre, amén, para siempre. Y esta palabra es bien importante porque dice para siempre, ¿verdad? Bueno, hermano, usted dirá, pero cuando yo muera, ¿qué va a pasar? Pues el Espíritu va a estar todavía contigo toda la eternidad, toda la eternidad. Y dice: al Espíritu al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, más vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Hermanos, aquí cuando nos dice, hermanos, dice el Espíritu de verdad, porque hay muchos espíritus allá afuera. Hay mucha palabra, dicen algunos ser de Dios, o dicen decir o tener palabra de Dios, pero dice aquí que hay un Espíritu de verdad. Dice: el cual el mundo no puede recibir, solamente la iglesia, solamente el creyente. Dice: porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Pero aquí vamos a ver en el versículo 16, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aquí la palabra consolador o la palabra, hermanos, en griego, ¿verdad?, que es parácletos. Esta palabra viene 5 veces aquí en el Evangelio de San Juan. Bueno, 4 veces en San Juan y una en Primera de Juan. Y esto cuando dice parácletos, que es eso quiere decir, hermano, defensor, consejero, consolador o intercesor. Y es el Espíritu Santo. Esa es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas, amén. En nuestras vidas
es un defensor, un consejero, un consolador y un intercesor. Voy a ver en Primera de Juan capítulo 2:1. Primera de Juan capítulo 2:1 para que veamos cómo el Señor todavía sigue siendo un intercesor, intercede por nosotros en la diestra del Padre. Jesús todavía es un intercesor, pero el Espíritu es igual a Cristo. El Espíritu Santo hace la misma función que Jesús hizo. Y aquí nos dice, ¿verdad? En Primera de Juan, en el capítulo 1, capítulo 2, dice, y verso 1 y 2, voy a leer aquí, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado. Abogado, hermanos, esta palabra abogado es la misma de que es parácletos en el griego. Abogado quiere decir lo que dijimos ahorita, hermanos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dice, es defensor, consejero, consolador e intercesor. Es la misma palabra. Abogado significa también parácletos, amén. Un abogado es un defensor, es una persona que lucha por tus derechos o por justificarte o por liberarte o pelea por ti. Nosotros tenemos, hermanos, eso a nuestro favor. Nuestro favor tenemos el mejor abogado, Él está a la diestra del Padre. Y un día, hermano, vamos a estar en la presencia de Dios y tal vez el Señor diga, mira, hiciste esto, hiciste aquello. El juez va a decir, mira, pues tú hiciste esto. Pero el Señor va a decir, mira, pero yo soy su abogado y yo ya pagué por él. Y el Señor va a decir, ok, tú ya pagaste, él ya puede pasar, pero vamos a pasar. Primero, vamos a estar ahí. Jesús va a decir, yo ya pagué por este y por este. Y el Señor es nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro intercesor. Él nos defiende, nos ayuda, Él habla por nosotros. Es importante, hermano, ¿por qué? Porque la iglesia, hermanos, cómo se conducía la iglesia del Nuevo, el otro día dijimos antiguo, el Nuevo Testamento, la iglesia se conducía, hermanos, por el Espíritu Santo. Pablo también fue movido por el Espíritu Santo. Voy a leer 2 ejemplos nada más de cómo la iglesia, ¿verdad, hermanos, se conducía y cómo se movía la iglesia del Señor, hermanos, por el Espíritu, amén. En Hechos capítulo 16, vamos a ver del verso 6 al 10, amén. Hechos capítulo 16 y del 6 al 10, alabado sea Cristo. Y dice así: y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no los dejó. Y pasando a Misia, descendieron a Troas, amén. Y fue mostrado a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios, fíjense lo que dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio, amén. El Espíritu, hermanos, ve la necesidad. Dice que aquí un varón le dijo a Pablo que fuera a ese lugar cuando ellos no tenían pensado ir ahí. Y hermanos, pero el Espíritu decía, vayan a ese lugar. No tenían que ir a donde ellos pensaban, pero el Espíritu les habló y les dijo, tienen que ir ahí. Y ahí había necesidad, ahí había gente que tenía que recibir la palabra. Voy a leer una vez más, pero vamos a un poquito más pausado para que se entienda. Dice, y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y como vinieron a Misia, tentaron ir a Betania. O sea, quisieron o pensaron ir a Betania, mas el Espíritu no les dejó. 2 veces ahí. Y dice, y pasando a Misia, descendieron a Troas. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante rogándole y diciendo, pasa a Macedonia, dice, y ayúdanos. ¿Sabe, mi hermano? Todas las nominaciones, todas las iglesias, siempre hubo alguien, hermanos, siempre hubo una persona que fue tocada por el Señor. Siempre fue uno enviado y alguien que estaba esperando a esa persona. Siempre Dios así trabaja, hermanos. Dios pone ahí
gente, alguien que tiene hambre de la palabra, del evangelio, y Dios pone también a un siervo que vaya y le hable a esa persona, donde hay necesidad del evangelio, donde hay necesidad de la palabra. Y yo creo, hermanos, que nosotros ahorita que estamos pasando estos tiempos, hermano, estamos viendo que verdaderamente hay mucha necesidad, mucha gente con hambre de la palabra, con hambre del evangelio. Y yo quisiera, hermanos, que antes de obrar cualquier cosa, que hagamos cualquier cosa, los siervos de Dios, ¿verdad? Porque Dios es grande, hermanos, Dios es grande, Dios tiene grandes bendiciones para la iglesia, pero también para los que están allá afuera. Como les repito, muchos necesitan la palabra, muchos. Hay gran necesidad, hermanos, gente que quiere conocer de Dios, saber los caminos del Señor. Y hay que tener sabiduría, hermanos. Hay que ser guiados por el Espíritu Santo. Hay que ir a donde Dios te llame. Si Dios te dice, ve y predícale a aquella persona, predícale. Que a veces decimos, ¿por qué le voy a predicar a esa persona? Pero a veces nosotros nos resistimos, decimos, no, pero ¿para qué le predico si no me va a hacer caso? Pero cuando vas, de repente te sorprendes y dices, sí me hizo caso, gloria a Dios. Y tú pensabas ni siquiera hablarle, ni siquiera evangelizarlo, ni siquiera predicarle. Pero el Espíritu Santo, diciendo de noche, tuvo un sueño, Pablo, una visión. Dice, y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice, ayúdanos. Amén, hermanos. Dice el 10, y como vio la visión, luego procuramos partir, fíjese, a Macedonia. Ya iban ya bien decididos ahora sí, dando por cierto que Dios nos llamaba, dice. Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Y así trabaja el Espíritu Santo, mis hermanos. Hoy Dios te puede hacer un llamado. Dios te puede decir, habla la palabra a tu hermano, a tu amigo, a tu primo. Y tal vez tú piensas dentro de mí, pero mi hermano es bien renuente, mi primo, mi amigo. Pero si tú sientes que el Espíritu, si tú sientes en tu corazón que hay algo que te dice, ya háblale a esa persona, hazlo, porque puede ser el Espíritu Santo, hermanos, que te está hablando, que te está diciendo, háblale, porque ahí hay necesidad. Y vamos a ver un versículo más, amén. Gloria a Dios. Hechos 9:31. Hechos capítulo 9, allá atrásito, y versículo 31. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Hechos 9 y 31, amén. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Voy a leer, hermanos, así voy a leer. Dice, las iglesias entonces tenían paz por toda Judea, y dice, y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas, dice. Amén. Voy a leer una vez más, dice, las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas, dice, andando en temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Alabado sea Cristo. Multiplicadas, se hacían más todavía, porque dice que había paz en esa región, pero había edificación, dice, porque tenían temor del Señor, dice, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Alabado sea Cristo. El Señor estaba ahí, hermanos, en cualquier necesidad. El Espíritu consolaba, fortalecía, ayudaba. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu estaba trabajando en esas iglesias que iban conforme a la voluntad de Dios. Amén. Romanos 5:5, esos versículos bien conocidos, pero vamos a ver lo que dice ahí Romanos capítulo 5 y versículo 5. Amén. Dice así. Gloria a Dios. ¿Cuántos ya lo tenemos, hermanos? Capítulo 5 de Romanos y verso 5. Gloria a Dios. Dice, y la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Dice, porque el amor, fíjese lo que dice, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones.
Y está hablando de la esperanza, nuestra esperanza, hermano. A veces nos desesperamos porque hay tribulación, porque hay prueba. Pero si la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Y esto nos habla, hermanos, de que nosotros, en nuestros corazones, está derramado el amor de Dios y su Espíritu Santo. Esto que estamos viendo, mis hermanos, Dios, hermanos, te va a abastecer, te va a proveer todo lo necesario, nos va a proveer para que nosotros, hermanos, podamos llevar la palabra a donde es necesaria. No tengamos temor, no tengamos miedo, hermanos. Dios está ahí. Si es de Dios, Dios va a levantar otro siervo, y va a levantar otra iglesia, o va a levantar otros ministerios. Dios tiene sus propósitos. Amén. Vamos a ver Romanos 8:26, amén. Ese lo vimos ayer, pero lo vamos a ver otra vez. Romanos 8, verso 26, amén. Ahí adelantito, Romanos 8, verso 26, amén. Versículo 26 dice: y asimismo el Espíritu, fíjese lo que dice, y asimismo también el Espíritu ayuda nuestra flaqueza, nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Esto que estamos leyendo, hermanos, pues dejemos también en la oración, pidámosle al Señor que haga su santa voluntad, que nos dirija. Eso es un tipo de orar aquí en el Espíritu, hermanos, dejar que Dios, dile: Señor, dirige nuestra vida. Porque a veces pedimos, pero decirle al Señor: Señor, dirige nuestra vida. Dirige el ministerio, dirige la iglesia, Señor, a como es tu voluntad. Ahí mismo, ya estamos aquí en Romanos 8:2, ahí mismo en Romanos 8, pero el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley. Fíjese nomás en esto, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. No hay obstáculo, hermano. No hay obstáculo. No hay barreras, no hay nada que se interponga. Dice: porque la ley del Espíritu de vida de Cristo en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Y ahorita, hermano, nosotros decimos a veces: pero ¿quién soy yo? No, hermano, yo no soy nadie. Ni mucha gente es usada por Dios nada más. Es el Espíritu Santo, hermano, que hace la obra, pero por Él nos ha librado a nosotros mismos de juicio, de condenación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? El Espíritu es el Espíritu de vida, dice aquí. Amén. Y el Espíritu Santo, hermanos, conforme nos va transformando, nos va cambiando, nos va enseñando a través de la palabra. Dicen muchos: pero la palabra cambia. La palabra cambia, claro que la palabra cambia. Allá vaya Juan capítulo 6, Evangelio de San Juan capítulo 6. Vamos a estar meditando aquí. Fíjese en Juan capítulo 6. Vamos a ver el versículo 63. Amén. Y dice así, dice: el Espíritu fíjese lo que dice: el Espíritu es el que da vida. Es el Espíritu. Dice: la carne nada aprovecha, nada. Dice luego: las palabras que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. Alabado sea Cristo, amén. De esa ley que usted estaba en tinieblas, en pecado, en condenación, pero Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Dice: son espíritu y son vida. Amén. Cuando tú abres tu espíritu, tu mente, tu corazón a oír, porque dice que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Pero cuando tú oyes, tú abres tu corazón a escuchar, a meditar y a guardar esa palabra en tu corazón, esa palabra se convierte en palabra de vida, en palabra de poder. Pablo decía que el evangelio, ¿qué es, hermano? Poder de Dios. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio de las palabras, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Amén. Y Jesús decía que sus palabras son espíritu y son vida. Alabado sea Cristo, alabado sea el Señor.
Voy a leer ahí en 2 Timoteo 1:7, solamente ya estamos terminando, amén. 2 Timoteo, y vamos a ver el versículo 1 y verso 7, amén. 2 Timoteo, a ver si lo apuntamos bien, porque gloria a Dios. 2 Timoteo capítulo 2, verso 7, gloria a Dios. Gloria al Señor, amén. Capítulo 2, 2 Timoteo, 1:7, así dice así. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Y esto, hermanos, es bien duro el camino del cristiano. Es bien duro, hermanos. Pero el Señor está ahí con nosotros, ¿verdad? Decimos que Él es nuestro, ¿qué? Nuestro defensor, nuestro consejero, nuestro consolador y nuestro intercesor. Así que a veces llega un tiempo en la vida en que empezamos a tener miedo, hermano. Empezamos a dudar un poco y decimos, ¿realmente Dios está conmigo? Y empezamos a tener temor a las cosas espirituales, porque mire, hermano, el cristiano a veces ya no le teme a las cosas de la vida, pero a lo espiritual, a veces en lo espiritual empezamos a tener miedo, duda, temor. Entonces ahí es donde nosotros pidamos la fortaleza al Señor, porque dice, Pablo le decía a Timoteo, cuando Timoteo se estaba desanimando, se estaba echando como un poquito para atrás, y Pablo le decía, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos alaban a Cristo? Le decía en el 6, le dice, por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios, porque tenía un don, dice, que está en ti por la imposición de mis manos, decía, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Dice, por tanto no te avergüences, fíjese bien lo que dice, y en eso podemos caer muchos, hermano, en avergonzarnos de ser cristianos. A veces se sube, a mí cuando me convertí a Cristo, lo primero una vez que le di raya a una persona y le bajé al radio, pero después reaccioné y dije, ¿por qué le voy a bajar al radio? Sí. Entonces otra vez me volví a encontrar a otra persona y me dijo que si le daba un ray así y yo le dije, sí, súbete, y se subió, y ya no le bajé al radio y dije, no, así que se quede. Y hermanos, ese hombre me pidió ese cassette. Yo traía un cassette ahí de cristiano. Me dijo, oh, está bueno tu cassette, dice, me gusta. Y le digo, oh, es cristiano. Le digo, si te gusta. Dice, sí me gusta, dice, ¿me lo prestarías? Le digo, oh, sí, llévatelo. Digo, si lo vas a escuchar, llévatelo. Y me dijo, sí, lo voy a escuchar. Amén, hermanos. Pero a veces nos avergonzamos de nuestra fe. Y no solo en esas acciones, sino en otras, hermanos. Entonces, poco a poco vamos perdiendo, hermanos. ¿Por qué viene todo esto? Porque a veces nos alejamos, ¿verdad? Pero dice, por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo. Antes sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios. Amén. Según la virtud de Dios. Esto es importante porque nosotros, hermanos, sigamos perseverando, sigamos adelante, no desmayemos. Dios está ahí y si Dios está ahí, no necesitamos nada más. Nosotros tenemos todo en Cristo Jesús. No necesitamos nada más, hermanos, solamente necesitamos hacer las cosas y Dios se va a encargar de lo demás. Quiero terminar ahí mismo donde comenzamos, hermano, en Juan capítulo 14, amén, 16. Le decía, 4 veces aquí en San Juan se habla del Consolador, amén. Si quiere verlo en su casita, está esos 4, ahí mismo en Juan, está en el capítulo donde vimos ahorita, Juan 14, 16 y también Juan 14, 26, ahí habla del Consolador. ¿Por qué le estoy diciendo que 4 veces habla del Consolador? Ahorita vamos a ver también en Juan 15, 26 y en Juan 16, 7, y por último, allá donde vimos en primera de Juan, capítulo 2 y verso 1, que el Señor nos recuerda, aquí les estaba dando instrucciones a los discípulos, dice, cuando yo me vaya, dice, va a haber tristeza, dice, pero yo rogaré al Padre. Y cuando dijo, yo rogaré al Padre, fíjese bien, estaba dando a entender la importancia, porque dice, yo voy a rogar, dice, no voy a pedir, dice, voy a rogar, dice. Amén, hermanos. Dice en el 16, y yo rogaré al Padre. Tanta era la necesidad, hermanos, de la iglesia,
de que estuviera el Espíritu Santo en la iglesia, que decía Jesús, yo rogaré. ¿Sabe qué quiere decir rogar, hermanos? Quiere decir ponerse en la brecha. Porque hay áreas como una bardita, hermanos, o una muralla que tiene una brecha, o sea, un agujero. Había hombres que se paraban en esa brecha a no dejar que entrara nadie. Y al que iba entrando, el enemigo que iba entrando, lo iban echando para atrás, lo iban matando o lo sacaban y luego tapaban ese hoyo. Jesús está así, hermanos. Que todavía intercede por nosotros allá, hermanos. Está rogando al Padre. Y dice, pero su ruego es que el Espíritu esté con nosotros. Ese es el ruego que tiene Jesús al Padre. Dice, yo rogaré al Padre. Yo voy a estar rogando, yo voy a estar clamando, yo voy a estar pidiendo que el Espíritu esté allí con ustedes. ¿Qué Espíritu? Dice el Consolador. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros. Dice, fíjate, aquí dice dos palabras. En otra ocasión lo vamos a explicar. Dice, porque está con vosotros y será en vosotros. Usted dirá, ¿por qué dice porque está con vosotros? Y luego vuelve a repetir, y será en vosotros. ¿Sabe, mi hermano? El Espíritu Santo siempre está aquí, en la iglesia, pero no siempre está en ti. Por eso decía, estará, dice, con vosotros, pero dice, y después dice, y será en vosotros. Y cuando dice será en vosotros, habla del fruto, hermanos. Cuando usted ya es lleno del Espíritu, cuando usted empieza a dar fruto, cuando yo empiezo a dar fruto, amén. Y ya para esto del fruto, hermanos, ya estamos terminando, Vamos a ver lo que dice aquí, el fruto. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? El otro día vimos en Gálatas, ¿verdad? Gálatas, que habla de los frutos del Espíritu Santo. No lo vamos a ver ahorita, solo le voy a dar el versículo. Amén. En Gálatas, ¿cuántos alabamos al Señor? Gálatas 5, 22 y 23, lo lee en su casa, ahí habla de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Pero aquí y esos frutos, hermano, aquí es esa explicación que les quiero dar, donde dice, porque está con vosotros, porque el Señor dijo que donde 2 o 3 en su nombre estén, ahí está Él en medio. Pero, hermano, Él está ahí, porque es una promesa. Está aquí con la iglesia, el Señor, alrededor. Pero una cosa es que esté aquí el Señor con todos, y otra cosa es que el Señor se quede contigo cuando tú te vayas. Cuando tú te vayas, así decía ayer mi hermano, ¿verdad? Decía mi hermano Ediel, al último decía que cómo sentir la confianza de que cuando salga de este lugar estoy seguro de que el Señor me escuchó, de que Él escuchó mi clamor, mi petición. Si tú das fruto del Espíritu, puedes tener la certeza de que Dios te ha escuchado. Fíjese lo que dice, vamos a ver 15, San Juan 15, del 1 al 4, al 4, dice, y yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, fíjese lo que dice, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Y dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Y dice, estad en mí y yo en vosotros. ¿Cómo dice ahí, hermanos? Yo en vosotros. ¿Cómo dice acá, hermanos, en el versículo 17, 14, 17? Dice, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros. Y dice, y será en vosotros. Aquí nos dice cómo el Señor permanece en nosotros. Fíjese bien. Estad en mí, en el verso 4. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid. Así vosotros, si no estuvieres en mí. Y dice el 6, el que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará, y lo cogen y lo echan en el fuego y arden. Dice el 7, si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Hermano, vuelvo y repito, no, ya vamos a orar.
Pero si el Señor está en la congregación, el Espíritu del Señor, porque Él prometió. Gloria a Cristo, hermano. Siempre dice que donde 2 o 3 están congregados, ahí está el Señor en medio. Pero qué bonito, hermanos, que la comunión con el Señor, ¿verdad? Cuando estamos aquí, el Espíritu Santo. Pero qué bonito sería que el Espíritu Santo estuviera en ti, no nada más aquí en la congregación, sino en ti. Que donde quiera que tú vas, llevas la presencia de Dios. Que permanezcas en la vid, que no te separaras de ahí. Amén, hermanos. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que estemos en Él y Él en nosotros. No solamente aquí con la congregación, sino cuando tú salgas de este lugar, lleves la presencia de Dios. Como dijo Pablo, para mí el vivir, ¿cómo dijo, hermanos? Es Cristo, y el morir es ganancia. Y nosotros hoy, hermanos, hoy en este día, queremos y esperamos en Dios, ¿verdad? Que nosotros, hermanos, salgamos siempre de la iglesia, hermanos. Ahorita somos poquitos, pero cuando está más iglesia se siente la presencia más de Dios, cuando estamos alabando, cuando estamos orando. Pero qué bonito sería, hermano, que saliéramos y fuéramos con ese espíritu todavía con nosotros, hasta nuestra casa, hasta nuestro trabajo, a donde quiera que vayamos, hermano. Y que cuando vayamos a tomar una decisión, el Espíritu nos dijera qué hacer para hacerlo correctamente. Qué bonito sería, hermano. Entonces, hermanos, habría mucho fruto en la iglesia de Cristo. Qué bueno, mis hermanos, porque Dios lo que quiere es que nosotros demos frutos, y frutos dignos de arrepentimiento, que crezcamos en la fe, que sepamos que tenemos un consolador, un defensor, un intercesor, que no estamos solos, hermanos. El Espíritu Santo, y voy a decirle algo, hermanos, la iglesia de antes, hermano, no tenía el Espíritu como los siervos de antes, los profetas, los patriarcas, y solamente algunos lo tenían, hermano, pero nosotros, la iglesia de Cristo, si usted pide el Espíritu Santo, el Señor se lo da. El Señor se lo da. Ya no es como antes. Ahorita toda la iglesia, o usted dirá, es que los pastores son los que pueden ser llenos del Espíritu Santo. No, mi hermano, cualquiera que se meta con Dios puede recibir la promesa del Espíritu Santo. Por eso hay iglesias donde hay muchos dones, hay muchos y van y ayudan al pastor y dicen, hermano, mire, yo tuve una visión, yo tuve esto, y el pastor dice, gloria a Dios, y le ayudan al pastor, porque mientras más el Espíritu se mueve con la iglesia, más ayudan al pastor, más ayudan a los pastores, a los siervos de Dios. Entonces todo es de utilidad. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Entonces vamos a seguir pidiendo, hermanos, porque el Espíritu Santo se ha derramado en nosotros. No es fácil, yo no voy a decir que es cosa fácil. Hay que meternos con Dios, y yo le aseguro que después, hermano, el Señor, ¿verdad?, se va a encargar de todo lo demás. Él va a empezar a guiarte, va a empezar a llevarte por donde Él quiere. Vas a ir donde hay necesidad, aunque a veces uno no quiere, ¿verdad?, pero vas a ir a donde está la necesidad, y Dios te va a usar en esa necesidad. Vamos en esta hora a darle gracias a Dios, hermano, por esta palabra. Yo confío y espero, hermano, que poco a poco, hermanos, vamos hablando del Espíritu para irnos metiendo poco a poco con Dios. Hay unas peticiones que vamos a estar orando, amén, y las vamos a leer en este momento. Gloria a Dios. Dice peticiones: oración para el hermano Ezequiel Castelar Velázquez, que necesita recuperación. Oración para la hermana Eloy Benítez y su familia. Oración para la hermana Paulita y toda su familia. Oración para la hermana Reina. Mari pide oración por Francisco Javier, para que Dios cambie su vida. Amén. Ven, hermano, cómo hay oraciones, hay peticiones. ¿Qué vamos a hacer con estas peticiones, hermanos? Alabado sea Cristo. Vamos a ponerlas en las manos del Señor, hermano, y no hay que, todo, por algo Dios nos está poniendo esto. Por algo el Espíritu nos está poniendo todo esto, hermano. Vamos a ver más adelante, en un futuro, vamos a ver el fruto de todo esto que Dios está, pues nos está poniendo a interceder, ¿verdad?, por estas necesidades. Vamos a orar, y acuérdense, estas son las peticiones, estemos orando por estas necesidades. Amén. Para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Bendito Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, bendice tu palabra, bendice a tus siervos, bendice a toda tu iglesia, Señor.
Bendice también en esta oración, te pedimos por el hermano Ezequiel Castelar Velázquez. Necesita recuperación, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor, y guárdalo y guíalo, Señor, están tus planes, tus propósitos, que Él te conozca, Señor. Tócalo, Señor, y dale pronta recuperación. La oración también por la hermana Eloy Benítez y su familia, la ponemos en tus manos también, Padre Santo. En el nombre de Jesús, cúbrela con tu sangre preciosa, Padre eterno, Rey de reyes, Señor de señores. También nuestra hermana Paulita y su familia la ponemos en tus manos, Señor, y estamos confiando y creyendo. Ahí donde está ella, Señor, tú no la has dejado sola, Padre, tú estás ahí, Señor. Tú puedes estar con ella, consolándola, bendiciéndola. También nuestra hermana Reina la ponemos en tus manos preciosas, Señor. Que mi hermana siga recuperándose, también mi hermana Reina. Nuestra hermana Mari también por Francisco Javier, para que Dios cambie su vida, haga un cambio en este varón, Señor, y pueda ser tocado, pueda ser, Señor, lleno de tu presencia y de tu espíritu. Oh, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Gloria a Cristo. Santo, santo. Oh, bendito, bendito. Cristo, Oh, bendito. al Señor, oh Cristo, tu nombre es igual, tu nombre es igual. Amén, amén. Gloria a Dios, hermano. Dios bendiga a todos y sígase viendo las predicaciones, todo lo que estamos haciendo, hermano, porque apóyenos en oración también a nosotros, hermano, a mis hermanos, vea que está mi hermano David, a mi hermano Ángel y a todo el ministerio, hermano, para que podamos seguir intercediendo por cada uno de ustedes y haciendo también la voluntad de Dios. Dios bendiga a todos.